Spiritus reflectuam cordam fidelium, et tui amoris in eis in macente, emite Spiritum tuum et creavuntur. Oremus Deus, que corda fidelium Sancti Spiritus in nostra siano devoisti, ma nobis in eodem Spiritus recta sapere Deus sempre consolatione gaudere per Christum nominum nostrum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues después del breve paréntesis de ayer, vamos a continuar con lo que decíamos anteayer. Y recordarán que la última conclusión que les comenté decía así: la perfección cristiana consiste en la perfección de la caridad afectiva y efectiva, pero primariamente de la afectiva y secundariamente de la efectiva. Eso ya estuvo explicado, pero tengan en cuenta con un pequeño parrafito el resumen de todo lo que les dije en torno a esta conclusión. Lo mejor es la caridad afectiva, el acto mismo de amor de Dios es la caridad afectiva. Sin embargo, subjetivamente, la perfección del amor divino se manifiesta mejor en el ejercicio de la caridad efectiva, o sea, en la práctica por amor de Dios de las virtudes cristianas. Sobre todo si hay que superar para ello grandes dificultades, tentaciones o trabajos. El amor afectivo, aunque más excelente de suyo, se presta a grandes ilusiones y falsificaciones. Es muy fácil decirle a Dios que le amamos con todas nuestras fuerzas, que deseamos ser mártires, etcétera, etcétera, sin perjuicio de faltar inmediatamente al silencio, que cuesta bastante menos, sin perjuicio tampoco de mantener con una terquedad ribeteada de amor propio un punto de vista incompatible con aquella plenitud del amor tan rotundamente formulado. En cambio, la legitimidad de nuestro amor a Dios se hace mucho menos sospechosa cuando nos impulsa a practicar callada y perseverantemente, a pesar de todos los obstáculos y dificultades, el penoso y monótono deber de cada día. El mismo Cristo nos enseña que por sus frutos se conoce el árbol y que no entrarán en el cielo los que se limiten a decir Señor, Señor, sino los que cumplan la voluntad de mi Padre Celestial. Y esto mismo pone de manifiesto en la parábola de dos hijos, aquel padre que tenía dos hijos. A uno le dice, ve al huerto a trabajar, y voy, pero no fue. Y otro dijo, no quiero ir, pero fue. ¿Quién cumplió la voluntad de su padre? ¿El que fue? El que hizo la caridad efectiva, aunque no tenía la afectiva, pero tenía la efectiva. Hay que cuidar. La afectiva vale mucho más, ¿eh? Hagan muchos actos de amor de Dios, eso es lo que les tiene que santificar. Pero la efectiva también. Obras son amores y no buenas razones. Eso es lo que les dije el otro día. Ahora viene otra nueva proposición, que en realidad no hace falta comentarla porque se la he comentado largamente en otros años que he venido aquí a hablarles de estas cosas. Y de así la conclusión. Para su plena expansión y desarrollo, tal como lo exige la perfección cristiana, la caridad necesita ser perfeccionada por el don de sabiduría, los dones del Espíritu Santo. Miren, ya se lo he explicado muchas veces, pero como aquí es posible que haya alguna nueva o que ya no se acuerde bien de las cosas, se lo voy a hacer con un ejemplo, porque las cosas teóricas a muchas no las acaban de entender, pero con un ejemplo de ver muy claro. Miren, nuestro Señor es infinitamente generoso. El día del bautismo metió en nuestras almas un tesoro inmenso. Si cayéramos en la cuenta de lo que lleva un niño que acaba de ser bautizado, le adoraríamos casi, le adoraríamos. Lleva la gracia santificante, que le hace hijo de Dios y heredero de la gloria. Lleva la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, presentísimos en su alma. Lleva el germen de todas las virtudes infusas, teologales y morales, de las 54 virtudes. En germen los tiene ahí allí dentro. Y lleva en germen todos los dones del Espíritu Santo. Tesoro inmenso, que vale infinito, vale tanto como Dios, puesto que es el mismo Dios, pues está ahí también. Bueno, pues todo eso lo tiene un niño pequeñito. Pero claro, él no puede actuar todavía porque no tiene uso de razón y se da cuenta de lo que tiene. Entonces, ¿cuándo empieza a actuar todo eso? Miren, las virtudes infusas, como ya les he hablado muchas veces, tienen dos categorías muy distintas. 3 teologales, fe, esperanza y caridad. 4 cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y de estas 4 cardinales derivan un montón de virtudes, hasta 54. Señales de Santo Tomás, una suma teológica. Y creo, ya se lo he dicho alguna vez, que no agotó la materia. Es posible que si nos examináramos más profundamente,
una introspección psicológica más profunda, descubriría nuevas energías sobrenaturales en nosotros que no están registradas en la suma teológica. Podría ser. Menos no, porque ahí están bien explicadas, pero más es posible que haya. Lo cierto es que esas 54 virtudes es como un piano que Dios deposita en nuestras almas con 54 teclas. Y cuando se toca una tecla, pues sale un acto de fe, cuando se toca la otra, sale, en fin, cada una. Pero ese piano lo pone a nuestra disposición. Lo podemos tocar nosotros, con ayuda siempre de una gracia ordinaria. Sin el empuje de una gracia ordinaria. La gracia ordinaria, la gracia actual ordinaria es como el aire para respirar. Sin el aire para respirar no se puede respirar. Pero ese aire para respirar, esa gracia actual para que nosotros podamos tocar alguna tecla de esas 54, la tenemos siempre a nuestra disposición como el aire para respirar. Esa no se nos niega nunca, siempre. La gracia necesaria para tocar una tecla de esas que tenemos ya dentro del alma, la tenemos siempre como el aire para respirar. Bien. Pero claro, el Señor nos manda una gracia actual. Nos manda el oxígeno para que nosotros toquemos esa tecla. Y la tocamos. Pero claro, como la tocamos nosotros, y como somos muy malos pianistas, muy mal, sale siempre mezclado con cosas humanas. Sí, voy a practicar hasta virtud, pero hasta cierto punto, con tal que no me obliguen demasiado, con tal que no me cueste mucho, con tal que. Ya con dificultades humanas. Metemos dificultades humanas. Una cosa del todo limpia, del todo pura, totalmente por Dios, sin buscarnos a nosotros mismos. Si cuando menos nos damos cuenta, como decía muy bien un papelito que leí el otro día, el subconsciente se nos mete el amor propio y nos la juega, claro que nos la juega casi muchas veces sin darnos cuenta. Nos parece que estamos actuando por Dios y estamos actuando por egoísmo, estamos actuando por nuestro amor propio, que se nos ha metido el amor propio en el subconsciente, nos la juega, ya muy bien dicho. Entonces, ¿qué? Y desde entonces Dios tenía previsto esto. Y como sabe que nunca acabaremos de ser del todo buenos pianistas, va y nos metió en el alma, como ya les he dicho antes, otra cosa que se llama un arpa con 7 cuerdas. Un arpa con 7 cuerdas, que son los 7 dones del Espíritu Santo. Pero con esta particularidad, que esa arpa no nos la pone en nuestras manos para que la toquemos nosotros, porque saldría mal también. Si la tocáramos nosotros, no adelantaríamos nada, tendríamos el mismo caso que antes. Pero resulta que esa arpa no nos la da para que la toquemos nosotros, sino para que la toque el Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo los maneja única y exclusivamente él, el Espíritu Santo. Y como el artista que lo maneja es divino y es un artista maravilloso, un arpista fenomenal el Espíritu Santo, y el arpa es maravilloso también, sale una melodía fantástica que son los dones heroicos de los santos. Los actos heroicos de los santos proceden de los dones del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que pulsa el arpa y porque el arpa misma es de una perfección sublime. Claro, sale maravilloso. Los actos heroicos de los santos que los hacen con la mayor naturalidad, sin apretar los puños, sin ponerse nerviosos, con la mayor naturalidad, hacen actos heroicos, es que proceden de los dones del Espíritu Santo. Claro que esto un teólogo quisquilloso me diría, sí, de alguna manera está bien, porque así lo entenderán mejor las monjas, ¿verdad? Pero no es del todo exacto, porque efectivamente los dones del Espíritu Santo actúan, el Espíritu Santo es el que lo actúa, pero actúa moviendo él no solamente a la cuerda del don, sino a la cuerda de la virtud. Recaen sobre las virtudes. Las virtudes son las que necesitan el impulso del Espíritu Santo mediante los dones, porque no crean ustedes que ese acto de los dones brota en el aire por sí solos sin tener contacto con las virtudes, no. Lo que hacen los dones es perfeccionar las virtudes elevándolas al don humano, al modo humano del Espíritu Santo, pero recaen sobre las virtudes. Y aquí está el por qué las virtudes necesitan eso, claro. Si los dones del Espíritu Santo actuasen de una manera aislada, independiente de las virtudes, no las perfeccionarían en nada. Pero es que no actúan así, actúan perfeccionando las virtudes. El Espíritu Santo perfeccionando las virtudes a través de los dones. Y en este sentido las virtudes que más necesitan los dones son las más perfectas. Precisamente las teologales, porque son tan perfectas, no funcionan bien cuando las manejamos nosotros. Son demasiado perfectas. Y entre ellas, la más perfecta de todas, la más excelente de todas, que es la caridad, funciona muy mal cuando la manejamos nosotros. Y necesita como nunca, y como nadie, y como ninguna otra virtud, el oxígeno puro de los dones del Espíritu Santo, del don de sabiduría. Y entonces, y cuando el Espíritu Santo le infunde el don de sabiduría a través de la caridad, salen unos actos de amor de Dios intensísimos, de una perfección enorme y con la misma naturalidad. Ya no se buscan a sí mismos. El instinto puramente humano, el egoísmo, ha muerto. Ya no tiene nada que hacer ahí. Ya es todo divino, todo eso de natural, todo es santísimo. Para que vean cómo los dones del Espíritu Santo son absolutamente necesarios para que las virtudes se perfeccionen. Porque de lo contrario, quedarían al modo humano, al piano tocado por nosotros, y sí, aún tocado por nosotros, tienen su mérito, que lo acabe. Las virtudes, aún al modo humano, tienen su mérito, lo tocamos nosotros, pero como tocamos bajo la influencia de una gracia actual, tienen su mérito, pero muchísimo menos mérito del que podrían tener cuando vengan los dones del Espíritu Santo, que les dan la modalidad divina y las llevan a una perfección enorme.
Parece que me he explicado con claridad, la cosa clara. La necesidad de los dones del Espíritu Santo. Y precisamente la virtud que más necesita del don de sabiduría, que es la que influye sobre la virtud de la caridad, es el don de sabiduría, es precisamente la caridad. Para que salgan esos actos de amor de Dios perfectísimos, que no huelen para nada ya al propio yo, que el egoísmo ha desaparecido definitivamente, que ha muerto ya el yo de una manera total. Eso no es posible con la caridad a solas, sino con la caridad más el don de sabiduría, el don de sí. Y claro, fíjense, tiene una cosa, que les hablaré largamente, hoy no me podemos que insinuarlo, ya les hablaré más largamente otras veces, que precisamente el predominio, la actuación predominante de los dones del Espíritu Santo constituye el estado místico. Y por consiguiente, hasta que se llegue al estado místico, y no se asusten porque pueden llegar todas, ya verán de qué manera, hasta que no llegue al estado místico no se está en la perfección. Miren, Santa Teresa de Jesús, que tenía un instinto teológico tremendo, aunque no estudió la Suma Teología, pero sobre todo tenía los dones del Espíritu Santo y veía las cosas con una claridad enorme. Ya saben ustedes que divide todo el camino de la vida espiritual en 7 moradas. Las 7 moradas. Empieza por la primera y acaba por la última. Bueno, pues hasta la 4ª morada son el piano, son las virtudes infusas manejadas por nosotros mismos. Y en la 4ª morada empieza Santa Teresa diciendo: bien será menester que haga lo que he hecho, que es encomendarme mucho al Espíritu Santo para poder decir lo que queda desde la 4ª para adelante, porque empiezan a hacer cosas sobrenaturales de esa palabra, y es muy difícil de dar a entender si su majestad no lo hace. Claro, empiezan los dones del Espíritu Santo. Y fíjense bien, por consiguiente, un alma que no tenga más que el piano y que no toque más que el piano puede llegar hasta la 4ª morada, que es mucho, es mucho. Puede llegar hasta la 4ª morada, es mucho ya, pero de ahí para dónde, de ahí ya tienen que ser los dones del Espíritu Santo. Ya tiene que ser la mística, la estética ya no vale. Llega hasta la 4ª morada, que es mucho. La inmensa mayoría de la gente no llega. Muchos no llegan ni a la primera, se condenan. Pero incluso mucha gente que trata de santificarse y demás, pues, logra escalar hasta la 4ª morada, y mucho ya. Tanto que, mira, hay 3 clases de santidad para mi juicio, y no a mi juicio, porque eso es una cosa teológica, es clara. Hay santos de primerísima categoría, hay santos de segunda categoría, y hay santos incluso canonizables, pero de 3ª categoría. Dentro de los santos hay categorías, no todos son iguales. ¿Quiénes son los de primera, segunda y tercera? Sería una ridiculez y una estupidez y una petulancia que yo empezara a citar nombres. Yo qué sé, se lo sabe el Espíritu Santo, se lo sabe Dios nuestro Señor. Pero hay algunas cosas tan evidentemente clarísimas que no es ningún absurdo de citar unos cuantos nombres de primerísima categoría. ¿Qué duda cabe que son de primerísima categoría? San Pablo, San Juan Evangelista, los demás apóstoles, San Benito, el santo de hoy, San Agustín, San Bernardo, San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, el cura de Ars. Son de primerísima categoría, no es ninguna petulancia decir esto, porque son de primerísima categoría. ¿Quiénes son de segunda? Ahí ya no me meto yo, eso lo sabéis. ¿Y quiénes son de tercera? Pues mucho menos todavía, porque un montón, de tercera un montón. Pues bien, los que llegan a la 5ª son santos canonizables, pero de tercera. Los que llegan a la 6ª son santos canonizables, pero de segunda. Y solamente los que llegan a la 7ª son santos canonizables de primera. Ahí está la idea. De alguna manera se puede rastrear qué es lo que hacen los de 5ª, qué es lo que hacen, y ya lo hacemos ya, porque pienso hablarles de las monadas de Santa Teresa, una por una. Para que vean la necesidad de los dones del Espíritu Santo, porque no es la necesidad de la mística. Hoy, este mismo año, les hablaré largamente de esto, y por eso ya no me entretengo más en este punto, que es importantísimo, pero les hablaré largamente cuando lleguemos a la mística. Y no se asusten porque pueden llegar a la mística todas, que hay muchas maneras de mística, ya verán, ya les explicaré. Me parece que sacarán este año mucho consuelo porque yo no experimento a Dios. Si la mística es experimentar a Dios, yo no soy mística, estoy perdida. No, sí. Ya hablaré. Me parece que les consolará mucho lo que les voy a decir en torno a la mística, mucho. Ya verán. Otra proposición, y seguimos con estas proposiciones, dice así: la caridad puede crecer indefinidamente en el hombre viador. El hombre viador es el hombre viajero, el hombre que está en este mundo todavía. La caridad puede crecer indefinidamente en el hombre viador. Por consiguiente, la perfección cristiana no puede encontrar un límite infranqueable en esta vida. No. Puede crecer más, sin parar nunca. No puede llegar a un momento que ya de aquí no puede pasar, no. Lo que pasa es que puede encontrarse con un tope que no tiene la culpa la caridad, sino otra cosa mucho más elevada, ya les hablaré mañana pasado. La predestinación, que es un misterio tremendo, hijas mías. Cuando llega al tope de la predestinación, tiene otra cosa.
pero no porque es culpa de la caridad, que ya de por sí podría seguir creciendo. En la Santísima Virgen María, podía haber crecido a ver. Si hubiera vivido un año más, hubiera tenido más gracia que la que tenía el año anterior. Seguro, seguro. Porque como no llegó a la gracia infinita, para lo no posible, la gracia de la Santísima Virgen María fue inmensamente grande, pero no infinita porque no es posible. Por eso el que no creció ni podía crecer fue nuestro Señor Jesucristo, que tenía esta santidad infinita. Ese ya desde distante y su concepción en el seno de María ya era infinitamente santo y ese no creció jamás. Nuestro Señor no creció, no podía crecer, tenía la caridad infinita ya. Pero como la Virgen no tenía una caridad infinita, no tenía una santidad infinita, podía haber seguido creciendo. ¿Por qué llegó un momento en que Dios se la llevó al cielo y se acabó ya? Pues eso no lo sabemos, el Señor tiene sus planes. Pero en absoluto, a pesar de ser santísima la Virgen, en una santidad increíble, no era infinita, y podía haber crecido la Virgen. No era infinita. Por eso, sin la Virgen no hubiera podido crecer, calcula nosotros. Nosotros no encontrará jamás un tope, jamás. A no ser que tropiece con una predestinación. En ese caso ya hablaremos de eso. Pero la caridad de por sí, dice Santo Tomás que de tres maneras podría que la caridad no creciese indefinidamente. Por culpa de la gente que la produce, o por culpa de la misma caridad que no admite más, o por culpa del sujeto receptor que ya no resiste más. Dice, por ninguno de estos tres capítulos se encuentra un límite de ninguno. El agente que lo produce es Dios, y para ello no hay límite ninguno. La caridad en sí misma, en cuanto virtud, en cuanto caridad en sí misma, es una participación del amor infinito del Espíritu Santo, por consiguiente tampoco ahí es imposible que encuentre imposible, porque no llegará jamás al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es infinito y la caridad no será jamás infinita, en nosotros. En Cristo sí. Y por parte del sujeto receptor, bueno, es que es posible que el alma esté ya tan rellena de caridad que ya no puede resistir más. Y dice, tampoco. El alma también puede resistir más. ¿Por qué? Porque a medida que va creciendo el Señor le va ensanchando la capacidad del alma. Esto en el orden material, en el orden físico no es posible. Si tenemos un globo de esos que se hinchan, empezamos a soplar, llegará un momento en que hemos soplado tanto y ¡brum!, estalló. Pero el alma no puede estallar porque aquí no se trata de cosas materiales, se trata de cosas espirituales. Y a medida que el alma va creciendo en caridad, el Espíritu Santo le va ensanchando la potencia, la capacidad de su alma, y hacen unos actos de caridad intensísimos sin que estalle jamás el alma estallar. Porque no puede estallar. Por consiguiente, por ninguno de los tres capítulos se encuentra un tope, a no ser que, ya digo, tropecemos con el tope de la predestinación, ya hablaremos de eso. No, si puede crecer la caridad, ¿hasta dónde puede crecer Dios? Es una participación del amor del Espíritu Santo. Caritas Dei diffusa es in cordibus nostris per Spiritum Sanctum guidatus nobis. San Pablo es fenomenal, es el Espíritu Santo, claro, por eso. Ahí está toda la teología, en ese versículo. La caridad se ha difundido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que está en nuestras almas. Él dice todo. Toda la teología arranca de San Pablo, de la Sagrada Escritura, pero en un 90% de San Pablo. Maravilloso. De manera que la caridad puede crecer indefinidamente en el hombre viador. Por consiguiente, la perfección cristiana no puede encontrar un límite infranqueable en esta vida. No puede encontrar un límite infranqueable. Más, adelante. Ojalá tropezáramos con nuestra predestinación, porque en ese caso Dios ya no quiere más, y nosotros no debemos aspirar a más, ni debemos aspirar a más que a llegar al límite máximo de nuestra predestinación según la voluntad antecedente. Ahí tiene esa oración extraña que se lo explica muy claro. Hay que aspirar a llegar a nuestra predestinación según la voluntad antecedente, no según la voluntad consiguiente, que de esa tenemos nosotros la culpa. Dios hubiera querido llevarnos hasta arriba, pero tú no lo has llegado. Pues para que le dejemos que no se cumpla esa voluntad consiguiente, sino la antecedente. Pero no debemos aspirar a más, Señor, no quiero glorificarte más que lo que tú quieres que te glorifique, nada más. Y el que diga otra cosa no sabe lo que dice. Ya está. Porque por encima de la gloria de Dios está la voluntad de Dios. Eso lo explico otro año esto. Por encima de la gloria de Dios está la voluntad de Dios. Se lo expliqué el porqué. Porque la gloria de Dios no es más que el resplandor exterior de Dios. El resplandor exterior de Dios es la gloria de Dios. Y la voluntad de Dios está de tal manera identificada con Él que es el mismo, porque no son dos, sino uno. Todos los atributos de Dios y todas sus potencias, todo en absoluto está formando una sola cosa. La voluntad de Dios es el mismo Dios. La gloria de Dios no es Dios. La voluntad sí, por consiguiente la voluntad está por encima de la gloria. Y si Dios con su voluntad quiere que lleguemos a la cuarta morada, no debemos querer llegar a la quinta. No, Señor, sería contra la voluntad de Dios. Si no me he explicado, yo no sé explicarme.
¿Han oído? Para que vean ustedes qué insensato es aquella. Yo quisiera ser tan santa como la Virgen. ¿Saben lo que dicen? ¿No? Una burrada. No saben lo que dicen. Que seas santa como Dios quiere que seas, hasta el colmo de lo que Él quiere, que es la voluntad del Presidente, y eso te basta. Y eso es lo que quiere Dios de ti. No quiere más. Es más, si tú por tu cuenta quisieras forzar, ya lo dice Santa Teresa, ya. Lo dice, cuidado, humildad. Si alguna se empeña en entrar en la quinta morada, cuando no sabes que en la tercera puede ser que el Señor le castigue y no le deje entrar ni en la cuarta. Lo dice Santa Teresa. Claro. La voluntad de Dios está por encima de la gloria de Dios. Por encima de la voluntad de Dios no podemos hacer absolutamente. Por encima de toda la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro, Padre nuestro es la oración de las oraciones. Y por último en esta sección, porque después vendrán otras secciones, dice: la perfección cristiana consiste esencialmente en los preceptos y secundaria e instrumentalmente en los consejos, otra cosa que la gente no sabe y que muchas monjas tampoco lo saben, ignoran. Les parece que la perfección está en los consejos. Los preceptos es una cosa que está mandada para todos, pues no, una cosa que es general, pero el consejo es una cosa que no está mandada para todos, sino para el que quiera aceptarla. No todo el mundo tiene obligación de ser sacerdote o de ser religioso, pero el que voluntariamente quiera aceptar los consejos evangélicos parece que añade algo a los preceptos que están obligatorios para todos, y por consiguiente la perfección está en los consejos, los señores no. La perfección está en los preceptos, no en los consejos. Y van a ver lo clarísimo. Si lo ha dicho nuestro Señor, esto no es opinión de Santo Tomás, es opinión de nuestro Señor, lo dice el Evangelio. Cuando le dijeron a él, maestro, dinos, ¿cuál es el mandamiento? No el consejo. ¿Cuál es el mandamiento mayor? Mandamiento, no consejo. Contestó: el primero es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo, semejante al primero, es amarás al prójimo como a ti mismo. Mayor que estos dos no hay ninguno, porque en ellos están encerrada toda la ley y los profetas. Es Cristo quien ha dicho esto, no Santo Tomás. Fíjense bien: mandamiento, amar a Dios, pero no de cualquier manera. Si hubiera dicho, el primer mandamiento es amar a Dios y al prójimo como a ti mismo, pero no hubiera dicho con todo corazón, no, hubiera mandado simplemente el estado de gracia, nada más. Pero como no dijo eso, sino que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, esa es la perfección. Mandó la perfección. No solamente mandó el amor de Dios de un poquito nada más, en estado de gracia, sino la perfección la manda, en el primer mandamiento lo manda. La perfección, porque la perfección es eso: amar a Dios con todo el corazón, con toda la alma, es la perfección. Estamos diciendo todo esto todos estos días, la perfección de la caridad. La manda en el primer mandamiento. Mandada. Entonces el que no convence, y hablaremos despacio de todo, que hace muchas distinciones aquí. Escuchen. Santo Tomás dedica un hermoso artículo a esta cuestión, y para demostrarla, que consiste en los preceptos y solo instrumentalmente en los consejos, invocan el argumento, la autoridad de la Sagrada Escritura. Claro, lo dice Dios, no hay más que hablar. En el Deuteronomio, fíjense bien, en el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio se nos dice: amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. Y en el Levítico, Antiguo Testamento también, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos preceptos, dice nuestro Señor en el Evangelio, depende toda la ley y los profetas. ¿Está en la Sagrada Escritura? Lo ha dicho Dios. Ya en el Antiguo Testamento. Cristo dijo: de ahí depende todo. Está. Luego, la perfección de la caridad, en la que consiste la perfección cristiana, se nos manda bajo precepto. En el cuerpo del artículo insiste en el mismo argumento en orden a la caridad. Sabemos ya que la perfección cristiana consiste per se y esencialmente en la perfección de la caridad, principalmente en el amor de Dios y secundariamente en el amor del prójimo. Por tanto, el amor de Dios como el del prójimo constituyen precisamente el primero y el mayor de todos los mandamientos. Luego, la perfección cristiana consiste esencialmente en los preceptos, no en los consejos. Los consejos son los que no son necesarios, son los que son consejos, son los que se pueden aceptar o pueden no aceptarse. No todo el mundo tiene la obligación de hacerse sacerdote o de hacerse religioso, y pueden llegar en plan seglar a la cumbre de la perfección, a la séptima morada, sin necesidad de practicar por oficio, por obligación, los tres consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. De suyo hay santos canonizados que estaban casados, los patronos de Madrid, San Isidro y Santa María de la Cabeza, casados y santos canonizados. ¿Verdad? Que los consejos es algo que contribuye a sostener mejor la caridad,
a que la caridad encuentre menos obstáculos, menos dificultades, porque con la pobreza rechazamos todo lo que puede obstaculizarnos en cuanto a las cosas exteriores, con la castidad todo lo que puede obstaculizarnos con la tendencia malsana del cuerpo, y con la obediencia, ese grito de la voluntad que cada uno quiere hacer lo que le da la gana, lo machaca la virtud de la obediencia, o sea que contribuyen a que la caridad se desarrolle con mayor comodidad, con mayor tranquilidad, pero nada más, o sea que son auxiliares, son siervos de la caridad todos los consejos, y en ese sentido instrumentalmente forman parte de la perfección, pero como siervos, como instrumentalmente, nada más que como instrumentalmente, no como algo esencial. La caridad es importante. Claro que hay una cosa importantísima que se la diré a ustedes seguramente mañana, porque faltan 4 minutos y no quiero pasar, no quiero quitarles nada de la oración, que es más importante que mi palabra. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Entonces el que no cumple el primer mandamiento con toda el alma, con todas las fuerzas, está pecando. Hay que hacer una distinción muy grande, seglar, religioso, sacerdote, hay que hacer una distinción muy grande. Todos pecan, todos, pero en distinta forma, ya verán. Fíjense bien, y sí es importante lo que mañana les comentaré un poco más despacio. Nadie tiene obligación de ser sacerdote o de ser religioso. Son consejos. Está muy bien. Si uno siente la llamada y el instinto de Dios, no solamente hace bien, sino que haría muy mal de no corresponder a esa llamada. Ay, aquel que rechace la vocación cuando Dios le llama de verdad. Para eso tiene el noviciado y para eso tiene el seminario, para ver si efectivamente es llamado por Dios o no es llamado por Dios. Pero desde el momento en que él voluntariamente ya acepta el sacerdocio o voluntariamente acepta la vida religiosa, esos consejos para él se le convierten en preceptos. Para él ya no son consejos, porque ha aceptado la obligación de practicar la pobreza, la obediencia, la castidad. Lo ha aceptado voluntariamente. No tenía obligación de hacerlo. En la forma en que lo hacemos en plan de voto, no tenía obligación, pues no. Pero desde el momento en que ha querido aceptarlo voluntariamente, para él ya no hay consejos, son preceptos. Preceptos que vienen, preceptos secundarios, diríamos ahora, que vienen a fortalecer el precepto fundamental, que es el del amor de Dios con todo el corazón, con todo el corazón. Esto tiene una resonancia práctica tremenda, ya verán ustedes. Cuidado, es muy importante todo. Como ven, estoy diciendo las cosas muy serias, muy bonitas, muy importantes, y me parece a mí que claras, que sencillas. Son claras y sencillas, y que tienen repercusiones prácticas enormes sobre nuestra vida cristiana. Mañana continuaremos, si Dios quiere. Por la mañana, en la misa, les comenzaré. No se asusten, ya el padre Roy ya ha empezado ha comentado 3 misterios dolorosos. Ya no le queda materia, queda mucha materia. Porque el 4º y el 5º misterio doloroso lleva consigo todo el Vía Crucis. El 4º misterio hasta la 11ª estación, que es cuando le clavan en la cruz. Y el 5º misterio, las 3 últimas estaciones del Vía Crucis y las 7 palabras de nuestro Señor en la cruz. Me parece que no me dará tiempo de terminar, tenemos mucha materia todavía. Mañana empezaré ya con el 4º misterio doloroso, la primera estación del Vía Crucis. Mañana me han dicho que antes de exponer, que ofrezca la comunión, no sé qué, voy a ofrecer la comunión. Hagim uns gracias a omnipotens Deus, per universos benedictus, que vivís el reino en seculum en seculorum.